El 7 de octubre fue un día trágico para Israel y tal vez para el mundo porque ha desatado una guerra por una invasión del grupo terrorista Hamas a ese país, donde llegó hasta un festival de música y mató casi 250 personas, llegó a kibbutz, es decir, barrios al sur de Israel, y asesinó a adultos, niños, ancianos, y ha desatado una guerra donde Israel ya está interviniendo en Gaza a través de la vía terrestre. Hay países que están de acuerdo, otros países que no están de acuerdo, pero para hablar un poco más del tema, como lo hemos hecho siempre sin tomar parte, ahora nos toca llamar a alguien que pueda hablar desde el lado de Israel y nos cuente qué es lo que está sintiendo el pueblo de Israel y a dónde va esta guerra. Hemos llamado al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, el señor Leo Hayat. Señor Hayat, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Buenas tardes y shalom desde Jerusalén. ¿Qué está pasando en estos momentos? Hay voces en el mundo que están de acuerdo, que aunque ustedes tienen el derecho a defenderse, y hay otras que no están con esa posición. ¿Cuál es la posición de Israel en este momento sobre lo que está pasando en esta guerra? Bueno, como bien empezaron, el 7 de octubre fue un día muy triste y muy duro. Miles de terroristas de la organización terrorista Hamas, que es peor que ISIS, infiltraron al territorio israelí. Masacraron más de 1.400 personas, entre ellos bebés que fueron asesinados en sus cunas, familias enteras que fueron quemadas vivas en sus casas, 250 jóvenes que celebraban un festival de música. Además, 240 israelíes fueron secuestrados por los terroristas de Hamas y fueron llevados a la Franja de Gaza y todavía están ahí sin que ninguna organización internacional que pasó ya casi un mes, tuviera la oportunidad de verlos y ver que están bien. Israel empezó una guerra de autodefensa. Esa guerra es contra los terroristas de Hamas que se esconden detrás de la población civil en la Franja de Gaza, su propia población. Ellos lanzaron más de 8.000 cohetes desde el 7 de octubre a la población civil israelí. Ellos disparan contra su propia población y no dejan que la población civil salga de la área del combate. Uh-huh. Nuestro objetivo de esa guerra es eliminar el control de Hamas en la Franja de Gaza, tanto el control político como el control terrorista. Ningún otro país en el mundo hubiera aceptado una realidad en la cual del otro lado de la frontera hay una organización terrorista que quiere volver a masacrar la población civil israelí. Y ellos lo dicen en una forma muy clara, que van a repetir el 7 de octubre una y otra vez. Señora, hay que hacer todo lo posible para que el mundo entienda las atrocidades que han hecho los terroristas de Hamas y que el mundo se ponga al lado de Israel y que apoya el derecho de Israel, como cualquier otro país en el mundo, de defenderse contra ese tipo de terrorismo. Señor Hayat, estamos hablando con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel sobre el tema de la guerra entre Israel y Palestina. Señor Hayat, ¿qué le dice usted? Bueno, hay que decirlo muy claro, no es una guerra entre Israel y Palestina, es una guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Nosotros no estamos en una guerra contra la población civil palestina. Ya, entonces, justamente en ese sentido le iba a preguntar, ¿cuál es la posición de Israel cuando se dice en medios de comunicación, en entrevistas, que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina porque están muriendo más de 3.000 niños? Primero, no sabemos las cifras. Son cifras que publican Hamas. Ya sabemos que Hamas miente todo el tiempo. Cualquier cifra que dice Hamas es una manera de propaganda. Segundo,
hay que tomar en cuenta que Hamás utiliza su propia población, incluso las mujeres y los niños, como escudos humanos. Si en el lado israelí el ejército defiende a la población civil, en el lado palestino la población civil defiende a los terroristas. La responsabilidad de los muertos, tanto en el lado israelí como en el lado palestino, está en manos de los terroristas de Hamás. Y hay que decir una cosa más. Israel no quería esa guerra. No la iniciamos, pero Hamás cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil israelí. Nosotros estamos defendiéndonos frente a una organización terrorista que es el enemigo de Israel y es también el enemigo de la población civil palestina. No hay ningún país en el mundo que hace el esfuerzo que hace Israel para evitar casualidades en la población civil y los que no están involucrados. Los terroristas de Hamás lo dicen en una forma muy clara. Ellos se escondan detrás de su propia población sabiendo que la crítica va a ser contra Israel. Israel tiene el derecho de luchar contra el terrorismo de Hamás, especialmente después del 7 de octubre, y tiene el derecho de hacer todo lo posible para eliminar el control de Hamás de la Franja de Gaza, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros llamamos a la población civil de la Franja de Gaza salir de la parte norte de la franja para poder salvar sus vidas. Los que no los dejan salir son los propios terroristas de Hamás que los disparan cuando ellos tratan de salir de esa franja. Estamos conversando con el señor Lior Hayat, son las 8:48 de la mañana, estamos abordando la guerra entre Israel y Hamás. Usted mencionaba justamente que en medio de este proceso han habido crímenes de guerra por parte de Hamás, pero entendemos que también ha habido de esto del otro lado. ¿Se justificaría entonces crímenes de guerra si ambos lados lo están realizando? No había crímenes de guerra del lado de Israel. Israel es una democracia que actúa bajo la ley internacional. No había ningún crimen de guerra de Israel. Cualquier objetivo que Israel ataca es un objetivo militar. Pero hay ataques a hospitales, por ejemplo. Hace todo lo posible para evitar casualidades civiles, pero cuando en un hospital se utiliza el hospital como una base militar de una organización terrorista, es un objetivo militar bajo la ley internacional. Son exactamente las 8 de la mañana con 49 minutos. Señor Hayat, ¿cómo terminaría esta guerra entre Israel y Hamás? ¿Cuándo ustedes tomarían por lo menos un cese al fuego como lo pidió Estados Unidos? Sí. ¿Cuál sería el punto de inflexión para que ustedes pudieran por lo menos hacer esa pausa que pide Estados Unidos? Primero hay que saber que hay 241 secuestrados israelíes en la Franja de Gaza. Okay. Nosotros no vamos a hacer una cese de fuego antes que no se libera y rescata todos los secuestrados. Es un crimen de lesa humanidad de parte de los terroristas de Hamás. Y cuando hacemos un cese de fuego y dejamos que los secuestrados estén en las manos de Hamás, es solamente para ayudar a los terroristas de Hamás. Israel manda o deja mandar ayuda humanitaria a la población civil palestina. No tenemos ningún problema con eso, pero no vamos a dejar de buscar nuestros civiles que están en la Franja de Gaza secuestrados por los terroristas de Hamás y dejar que los terroristas de Hamás se rearman mientras nosotros estamos en una cese de fuego. Nosotros pedimos a toda la comunidad internacional de presionar en cualquier punto posible para liberar todos los líderes, los secuestrados de los israelíes que están en manos de los terroristas de Hamás. Además, pedimos a la Cruz Roja Internacional, que han pasado 31 días desde el 7 de octubre y todavía no han visitado, ni siquiera tenían el menor contacto con los secuestrados israelíes. Es su responsabilidad de llegar a los civiles secuestrados en la Franja de Gaza para ver su situación y si necesitan ayuda médica o cualquier otra ayuda. Es
una catástrofe humanitaria que está ahora en la Franja de Gaza. Entre los 241 secuestrados hay un bebé de 9 meses. Hay niños que vieron que los terroristas asesinaron sus padres frente a sus ojos. Hay ancianos, hay supervivientes del Holocausto. Hay que liberarlos todos hoy. Señor Hayat, me queda nada de tiempo, pero le quiero preguntar en breves palabras, que me comente en pocas palabras, la relación con Colombia, Bolivia, Honduras y los países de Latinoamérica que han sido llamados los embajadores de ambas partes. Solo puedo decir una cosa. Si uno ve las atrocidades que han hecho los terroristas de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, y uno lo ve y no se pone al lado de Israel, y no se apoya a Israel, no se condena el terrorismo de Hamas, y no habla del derecho de autodefensa del Estado de Israel, es el que apoya el terrorismo de Hamas. Y lamento mucho que ese mensaje viene de América Latina, porque con los pueblos de América Latina tenemos una amistad de muchos años, tanto del Estado de Israel como del pueblo judío. Y lamento mucho que hemos llegado a esa situación que en países de América Latina se pone al lado de los terroristas de Hamas. En esa situación no hay una línea en el medio. Si uno no apoya a Israel, apoya a Hamas. Era el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, el señor Lior Hayat. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias.